Sanación personal y familiar, una realización de hombres y mujeres de futuro, sembrando semillas de paz en el corazón de la familia. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de su video podcast Sanación Personal y Familiar. Bueno, hoy traemos un tema muy interesante que espero que tal vez los confronte un poco y que los haga mirar un poco más allá de la vida de todos los días. Porque vamos a comenzar con una pregunta. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Cuáles son esos pilares, esas bases? Y además, ¿hacia dónde vas? ¿Qué buscas con lo que estás haciendo? Porque así a primera instancia uno podría decir, hombre, pues, ¿cómo estoy construyendo mi vida? Pues yo trato de tener un empleo digno que me genere unos ingresos que me permitan tener a mi familia bien, que pueda educar los hijos, la comida, la vivienda, el vestido y darme uno que otro gustico y ojalá pues tener un carro, poder viajar, algunas cosas, ¿no? Porque eso es lo que nos han pintado que debemos hacer. Ese es el estereotipo de persona que el mundo nos muestra, nos dice eso es lo que hay que hacer. Y nosotros desde chiquitos pues hemos recibido básicamente ese ideario. Pero tú llevas algún tiempo siguiendo a Jesucristo, o si no, tal vez no estarías viendo este video podcast, porque pues aquí estamos buscando cómo mejorar la vida desde diferentes ángulos, pero especialmente mirando cómo sanar nuestra vida, cómo tener una relación armoniosa en la familia, en la sociedad, en el mundo, pero bajo el prisma de Jesucristo, bajo el prisma del amor de Dios. Y aquí es donde las cosas pues comienzan a cambiar. Para comenzar, vamos a proclamar un texto que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículos 24 a 27. Ponle atención a algunas palabras para ver cómo se compaginan con tu pensamiento y con tu estilo de vida. Dice así: Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Es palabra de Dios. Mateo 7, 24, 27, texto conocido como parábola de la casa construida sobre la roca. Pues bien, todos quisiéramos ser esa persona prudente que edificó su casa sobre la roca y que aguanta todos los embates de la vida. Y para eso Jesús nos dice, póngale cuidado a estas palabras. No solo póngale cuidado, sino pónganlas en práctica. Mire a ver, ¿no? No es solamente oír, entender, incluso poder contarle a los demás, sino vivir. Es una palabra que hay que vivir. No es una cosa o textos para aprenderse de memoria, sino que el seguimiento de Jesucristo es vida total. Es fundamental que tú tengas esa concepción clara. Uno puede decirse cristiano y católico porque va a misa, porque oye unas charlas, porque lee la Biblia de vez en cuando,
Pero ¿estás viviendo de acuerdo a todas estas cosas? ¿Y cuáles son todas estas cosas? Todas estas cosas, pues por supuesto, son las palabras de Jesús, ¿no? Ahí nos lo está diciendo. Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica. Entonces yo voy a recomendarte tres lecturas, digámoslo así, para reflexionar y para llevar la vida. Con eso tendremos una gran cantidad de camino adelantado. Y estas herramientas o estos materiales para construir sobre la roca son los siguientes. Primero, los 10 mandamientos. Fácil, ¿cierto? Toda la vida desde chiquitos hemos oído los 10 mandamientos. Sabemos que los 3 primeros son mandamientos del amor a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas. Estos 3 se refieren a Dios. Y los otros 7 tienen que ver con el prójimo. El prójimo comenzando con padre y madre. Honrarás a tu padre y madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falso testimonio ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. Mucho de esto seguramente tú lo cumples. Y de pronto podemos decir, como ese joven rico que se acercó a Jesucristo y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y entonces Jesús le dice, pues tienes que cumplir todos estos mandamientos, toda la ley de Moisés, lo que te han dicho. Y él dice, Señor, yo ya he cumplido todo eso. Y la respuesta de Jesús fue muy fuerte y le dice, bueno, entonces si quieres, ve y vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y luego ven y sígueme. Tremendo, ¿no? ¿Y qué sucedió con el joven? Pues simplemente se fue triste porque tenía muchas posesiones y no las iba a dejar. Entonces vamos viendo que son cosas que nosotros conocemos, que sabemos, pero que otra cosa diferente es vivirlas de verdad. Entonces, primer elemento, los 10 mandamientos. Segundo elemento, las bienaventuranzas. Las 8 bienaventuranzas que encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículos 3 al 10. Allí están enumeradas esas bienaventuranzas. Y en el resto del capítulo 5 y los capítulos 6 y 7 se desarrollan todas estas bienaventuranzas en el muy conocido Sermón del Monte. Allí Jesús nos muestra el estilo de vida ideal que Él quiere que nosotros sigamos. Pero es Dios hablándonos a través de Jesucristo para que nosotros tengamos esa materia prima, tengamos esa guía maravillosa, porque no es nada que sea por allá espiritualizadísimo y como solamente para los que estén allá metidos en las iglesias. No, es para todos y cada uno de nosotros. En estas bienaventuranzas aprendemos a ser humildes, a que primero que todo hay que bajar la cabeza ante el Señor y decirle, sí Señor, te necesito. Yo no me las sé todas. Te necesito, Señor. También aprendemos a tener un corazón sensible, porque muchos de nosotros tenemos corazón de piedra, o no pasa alguien pidiendo una limosna y le voltea la espalda, ve a alguien por allá con algún problema en una carretera y dice, uy, yo me voy de aquí porque pronto me meto en problemas. Pero no, hay que aprender a tener un corazón sensible. Hay que aprender también a ser dóciles y mansos a la palabra del Señor. Hay que ser personas justas, desprendidas, generosas. Hay mucha gente que requiere de nuestra ayuda, que requiere de nuestra compañía y nosotros pasamos por el lado. No, es darnos, hay que aprender a darnos.
Hay que aprender a ser perdonadores, a ser misericordiosos, porque muchas veces andamos por la vida con unas rabias, unas iras, unas heridas por allá sangrando y como que ni siquiera nos tomamos el trabajo de ver cómo curar eso, sino nos quedamos con que yo odio a esa persona porque me hizo tal cosa y entonces mantengo esa rabia, esa ira y es algo que me va carcomiendo por dentro y a mí me parece que pues no, es que debe ser así porque estoy bravo y te estás haciendo un daño tremendo. En las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, Jesús nos enseña a perdonar, a ser misericordiosos, a ser limpios y transparentes, no ser personas de doble faz, no ser personas que andan como con máscaras allí mostrándose de una manera espectacular y cuando llegan a su casa son una desgracia, ¿no? Yo creo que tú conoces personas así de ese estilo. Y nos enseñan a hacer la paz, a ser hacedores de paz. Que cuando alguien te vea entrar diga, uy, qué rico que llegaste, porque eres una persona que transmite paz, que transmite, como dicen ahora, una buena vibra, ¿no? Y nos enseñan a ser valientes en el seguimiento del Señor. Entonces, esta forma de ver las bienaventuranzas a través de todo el Sermón del Monte te va convirtiendo en una persona muy diferente, porque ya no es una persona que está guerreando por allí contra todo el mundo tratando de abrirse camino, sino que la visión es otra. La visión es de armonía, la visión es de amor, la visión es de esperanza, es muy distinta y así podemos nosotros vivir de una manera muy distinta. Ese es el segundo pilar que quiero resaltar hoy acerca de cómo ser o cómo construir la casa sobre la roca. Que tu vida sea fuerte, ¿no? Esté con unos cimientos maravillosos de tal manera que cuando vengan todos los embates de la vida te encuentren fortalecido y puedas salir adelante. Y otro pilar importantísimo son las obras de misericordia. Porque si bien los 10 mandamientos nos dan unas pautas muy fundamentales, ¿no? Las bienaventuranzas nos muestran cómo debo yo, digámoslo así, crecer yo mismo, cómo me debo cultivar, cómo debo forjarme interiormente. Pero las obras de misericordia ya me muestran hacia afuera. ¿Cómo debo ser hacia afuera de mí mismo? Ya no es cómo yo debo ser humilde o tener un corazón sensible o cómo ser limpio de corazón, no decir mentiras. No, aquí es cómo debo comportarme en la vida, con los demás. Estas obras de misericordia son acciones caritativas, mediante las cuales ayudamos a los demás en sus necesidades corporales y espirituales. San Mateo, al final de su evangelio casi, en el capítulo 25, versículos 35 a 36, nos narra un discurso de Jesús sobre el juicio final, un discurso escatológico, ¿no? Y dice así en esos versículos específicamente, dice, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, forastero y me recibieron en su casa, sin ropas y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Yo creo que tú has oído esto muchas veces, las obras de misericordia. Lo que no estoy tan seguro es qué tanto las has practicado, porque esto es salir de sí. Tuve hambre. ¿Cuántas personas pasan por allí con hambre y no hacemos nada, ¿no? O sabemos que en un lugar de una región de Colombia
no hay agua y hay una sequía tremenda y no les mandas una bolsa de agua, ¿no? Sin ropas y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. ¿Cómo te calificarías en esas? No quiere decir que necesariamente tú tengas a alguien en la cárcel y tengas que ir a verlo, porque hay cárceles distintas, ¿no? Está la cárcel de los vicios, por ejemplo. Tú estás, o la persona que está metida en un vicio, pues está como en una cárcel que no lo deja salir, porque los vicios atrapan, encadenan. Hay que ayudar a esas personas, acompañarlas, no por decirles que, o hacerles bien que está bien, no, pero ayudarlas en un proceso también, para que puedan ayudar a salir de allí. Estas bienaventuranzas tienen un origen en unas palabras que Dios le dirigió al profeta Isaías. Yo creo que Jesús allí en ese discurso estaba haciendo remembranza de esos textos de Isaías y les estaba dando un énfasis y los estaba concretando para nuestra vida. Pero a mí me gustaría que oyéramos al profeta Isaías, porque además allí nos da unas promesas maravillosas. Es decir, tiene mucho que ver con qué obtenemos si cumplimos con esas obras de misericordia, si construimos nuestra casa sobre la roca. En el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 6 al 14, comienza así: el ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Si ven la similitud con las bienaventuranzas proclamadas, con las obras de misericordia del discurso en el Evangelio de Mateo, ¿no? Es dar el pan, el techo, vestir al desnudo, no despreocuparse del hermano que tiene problemas. Son muy similares. Pero mira lo interesante que viene ahora a partir del versículo 8, que es la promesa. ¿Qué pasa si tú haces eso? Dice: entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas sanarán rápidamente, tu justicia te abrirá camino, detrás irá la gloria del Señor. Entonces llamarás al Señor y te responderá, pedirás auxilio y te dirá: aquí estoy. Si destierras de ti los cepos y el señalar con el dedo y la maledicencia, si das tu pan al hambriento y sacias el estómago del indigente, surgirá tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te guiará siempre, en el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre los cimientos de antaño. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Si detienes tus pies el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia, y honras el día consagrado al Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus negocios, entonces el Señor será tu delicia. Te pondré a caballo sobre las alturas de la tierra, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, que ha hablado por boca del Señor. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estas promesas son hermosísimas porque, carambas, si yo simplemente como que sigo ese camino que me indica el Señor,
Y como me indicaba Dios a través del profeta, dice el Señor, brillará tu luz como la aurora, tus heridas sanarán, tu justicia te abrirá camino, y detrás irá la gloria del Señor, y el Señor te responderá cuando lo llames, y cuando le pidas auxilio te dirá, aquí estoy, ¿no? Si haces esto, surgirá tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía, el Señor te guiará siempre, saciará tu hambre en el desierto, hará fuertes tus huesos. ¡Qué maravilla! Esto es algo que uno dice, ¿cómo hago yo para obtener esa misericordia de Dios, para tener ese respaldo divino, para que el Señor me dé esa fortaleza para caminar por los caminos? Y entonces Él me lo había estado diciendo desde el principio. Me había estado diciendo, el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica. Recordemos, oír la palabra del Señor y ponerla en práctica. Que sea algo que tengas anotado por allí, un papelito encima del escritorio, o no sé en qué lugar, ahí en la ventana de la cocina, no sé. Un sitio donde lo puedas ver, para acordarte que el Señor te está prometiendo estar contigo siempre, auxiliarte, sanarte, de todo, ¿cierto? ¡Qué maravilla! ¿No quisieras tú eso? Sí, uno podría decir, mire, es que son 10 mandamientos y son 8 bienaventuranzas y son 7 obras de misericordia corporales y otras 7 obras espirituales. Entonces, ¿y qué cantidad de cosas? ¿Qué catálogo de direcciones? Pero es que una cosa va llevando a la otra y es un proceso de crecimiento personal y espiritual que nos va a llevar a estar muy cerca del Señor. Y entonces te podrás presentar ante Él con las manos limpias y el corazón puro, y el Señor te dirá, bienvenido, hijo mío, te estaba esperando desde antes, aquí hay un lugar reservado para ti. Así que esa es la historia y es la promesa tan maravillosa que nos da Dios. Claro, tenemos que amar a Dios primero que todo, ese es el fundamento, si no, digámoslo así, no estaríamos aquí, ni tú ni yo, ¿no? Tengamos esa actitud de fe, esa actitud de acoger la palabra de Dios y hacerla parte de nuestros proyectos, de ponerla en práctica, porque solo en Dios, solo en Él, la vida tiene consistencia. Y sí, no digamos que esto lo vas a hacer de aquí a mañana. Ya has venido trabajando, ya has venido caminando un poco. Solamente como concretar, enfocarte. Porque construir la paz, el gozo, la felicidad de estar por los caminos de Dios, pues requiere de tiempo y esfuerzo. Construir sobre la roca con todas las herramientas, pues, como cuando estás mirando que se construye una casa, ¿no? Entonces hay que hacer unos cimientos, pero mirar que el suelo esté bueno para que la profundidad de los cimientos sea la adecuado, preparar todo, el material, etcétera. Sí, requiere esfuerzo, requiere tiempo, pero es que el hombre prudente construye sobre bases sólidas y duraderas. De manera que cuando caigan los torrentes de agua y los vientos azoten contra esta construcción, no va a poder ser destruida. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, el llamado es ese, a que, digamos, yo quiero esa promesa que el Señor me da a través de Isaías. Esa promesa, anota si quieres por allí, está en Isaías capítulo 58, versículos del 8 al 14. Y en los versículos anteriores está lo que Él nos pide. Léanlo, medítalo. Y si no quieres esa promesa, pues no sé qué más podría ser, ¿no?
porque es saber que Dios está contigo, que Él te lleva de la mano. Sí, pasan cosas, pero es que el Señor no vino a evitarte problemas, el Señor vino a acompañarte en el camino para que tú puedas superar todos tus obstáculos y puedas llegar a Él. Y Él está ahí, siempre. Él no nos abandona nunca. Somos sus criaturas. Y Él nos creó con un gran amor. Decimos que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero es que Él primero nos amó y por eso nos creó como esas criaturas maravillosas que somos tú y yo. Así que, amigo, amiga, medita estas palabras y aprovecha estos días que de pronto puedas tener un tiempo para decir, Señor, gracias. Gracias por tenderme los brazos. Gracias por querer que yo esté feliz, por querer que yo esté sano, por querer que yo brille con una luz allí que ilumine a los demás también. Queda tarea para el resto de la vida, que es apoyarnos en Dios, apoyarnos en todas estas ayudas, en todas estas palabras espectaculares y maravillosas que nos dejó Jesucristo. Estudiar la palabra y ponerla en práctica es la clave para construir sobre roca. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga y que tus caminos, tus pasos sean bendecidos por el Señor. Que tengas un resto de día muy feliz. Sanación personal y familiar, una realización de hombres y mujeres de futuro, sembrando semillas de paz en el corazón de la familia.